Bienvenidas, criaturas analíticas, a un nuevo programa de civilización y geopolítica, o geopolítica y civilización, lo que queráis, del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que vengáis conmigo a algo fundamental en este momento primordial, que es la ofensiva total de la falsedad, de la mentira, de la mass media como arma cultural, civilizatoria, empleada en la batalla geopolítica, en la guerra total geopolítica, en el posicionamiento geopolítico. Y a partir de ahí vamos a ver cómo todo lo que estamos percibiendo, tratando que nos están transmitiendo en este momento, es algo brutal, nunca visto jamás, no hay precedente. Evidentemente nunca hemos tenido semejante nivel de globalización, obviamente, pero es que nunca ha sido empleado de tal forma. Es el gato panza arriba, ¿no? Es el jabalí herido, es el oso totalmente rodeado en la gruta. Están defendiendo como todo, como sea. Estamos viendo una auténtica lluvia, una avalancha, un tsunami, como queráis, de falsedad a todos los niveles, a gran escala. Aquí no hay ideología, aquí no hay editoriales de partidistas, aquí todo es en una línea. Es tratar de que no veamos la realidad, el mecanismo que está ocurriendo, lo que realmente está sucediendo con las medidas y la política de Trump, que influye en todo el planeta, evidentemente. Y se trata de transmitir el relato de que estamos siendo atacados por, en este caso, Trump, cuando lo que realmente nos están enseñando las vergüenzas y el absoluto desastre y el mecanismo de horror totalitario que había detrás a nivel económico, detrás de todo ese engranaje que ha sido ese maravilloso buenismo internacional, ese globalismo de la agenda del FMI, etcétera. Bien, comenzamos porque es muy importante. Vamos a ver artículos, vamos a ver analogías con la historia y vamos a ver realmente lo que nos importa estos últimos tiempos en torno a esa hegemonía que nos sigue gobernando en este momento. Bien, comenzaré, con algo increíble. Voy a poner como ejemplo dos artículos absolutamente alucinantes, de medios supuestamente serios, ¿verdad? Uno es en El Economista en español, economismo.es. Atención, la gran oportunidad de Europa. Esto es de hace horas, un día, dos, como mucho. La gran oportunidad de Europa, una tormenta perfecta abre el camino al euro para derribar la hegemonía del dólar. Pero me estás tomando el pelo. ¿Ahora? Pero esto es una broma, ¿no? Es decir, el viejo continente se prepara para una gran emisión de deuda y encima de emisión de deuda. ¿Qué es lo que ha destruido el continente? Aparte de la fiscalidad. Además, quiero decir, vienen de la mano, ¿sí? Que llega justo cuando muchos países buscan inmunizarse del dólar. ¿Quién carajo busca inmunizarse del dólar? Había alguna intención propagandística por parte de eso que se llama, que no existe en este momento ni está ni se le espera, los Brexit digo yo, los BRICS. Me ha salido el Brexit por alguna razón, ¿verdad? De Gran Bretaña. Los BRICS, sí, que están en exit, los BRICS. Los BRICS. ¿Qué BRICS si no están los BRICS? Es decir, que llega justo cuando muchos países inmersos, analistas inmersos coinciden en que el euro ya asentado puede competir con el billete verde. Pero si el euro está a punto de volar por los aires, si es insostenible. La máquina de hacer billetes verdes es prácticamente insostenible con el tema de la inflación en Europa, la destrucción de la riqueza de la población civil. Y necesariamente van a tener que mover más la maquinita de hacer dinero.
Bueno, este es un ejemplo absolutamente enloquecido, puro propaganda, o están locos, ¿no? O es pura propaganda, ¿no? Firmado, no, estos piezas hay que decirlos. Álvaro, un tal Álvaro Moreno, Vicente Nieves y Mario Becedas, que Dios los perdone, del economista.es. Increíble. Ojo, échale tema. El otro, no creáis, es un artículo fascinante también, maravilloso, un artículo maravilloso, más cercano en horas, que es, sí, el euro se dispara tras una caída histórica del dólar. En una sesión el euro se disparó 2,15%. Sí, claro, es que entre otras cosas esta política de Trump necesita bajar el valor del dólar. Y además necesita hacerlo más fácil y que por fin bajen los tipos de interés también. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Estados Unidos, entre otras cosas, ahora lo explicamos, es que evidentemente lo que tiene de inflación, lo que tiene de inflación no, lo que tiene de deuda, le sea mucho más barata y que pueda pagar los 8 trillones, los 8 billones a final de año mucho más baratos, ¿sí? De lo que tiene que pagarlos, que es fundamental, mientras la economía se está poniendo en marcha con las inversiones, con las bajadas, los anuncios de bajadas de ya sean las bajadas de impuestos, bajadas de taxes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, este genio dice, bueno, algo absolutamente coyuntural, ¿no? ¿Tiene algún crédito el euro? Es una broma, ¿no? Es decir, es una broma que tenga deuda, tenga más peso o más credibilidad el euro, que está jamás ha estado tan bajo en la credibilidad del euro en toda su historia. Pues bueno, una cosa coyuntural de, de un movimiento de las bolsas, precisamente como gato panza arriba ante el cambio completo de las reglas del mercado mundial, en este momento coyuntural de revalorizarse 2,15, o mejor dicho, de bajar el valor, el dólar, pues aquí lo interpreta, no sé, o lo interpreta porque está, bueno, o es superficial, o es infantil, o está como un cencerro, sencillamente le pagan bien. Pues probable, sí. Un tal Luc José, parece ser de la licenciados sociales de Toulouse. Menos mal que mi sobrino ya ha dejado Toulouse, porque vamos, este es el nivel, estamos perdidos. Bueno, esto es otro ejemplo. Una locura completa, ¿no? Yo a algunos amigos y tal, pues les ponía esta imagencita, ¿no? Esta imagen del final el final de la película, el maravilloso clásico de Stanley Kubrick, de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, en el título español en España. Y disculpen, una pequeña interrupción. Bueno, les estaba diciendo del clásico de Kubrick, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, en la que el señor este, que es un oficial de una fortaleza volante que ha logrado superar los antiaéreos y las fuerzas aéreas soviéticas, pues alcanza, ya está cerca de Moscú y va a arreglar porque sabía por, lo, por las, les habían alcanzado por el fuego de la aviación soviética, y cuando está arreglando, ¿no? En lo que es la bodega del avión, se le abren las compuertas y se cae con una de las bombas atómicas. Y la famosa escena de lo que era de Texas, no era un vaquero, no era obviamente oficial del aire, pero era vaquero también, siempre iba con su sombrero y bueno, un gran secundario, que no me acuerdo cómo se llama, que lo hemos visto en mil películas, y empieza a hacer con el sombrero aquello de mientras, y estalla, ¿no? Con la bomba atómica. Fantástica película. Doctor Strangelove, creo que era el título original. Filamour en Francia, bueno, algo así con Peter Seller haciendo de ese emblemático científico acogido por Estados Unidos, científico nazi obviamente, porque tenía acento alemán y de pronto tenía ese tic que le saltaba el brazo, lo tenía que recoger, saltaba, le tenía que recoger. Bueno,
Pues eso es lo que está haciendo Europa. O sea, no, vamos a emitir, no os preocupéis, vamos a arrasar a Estados Unidos emitiendo dinero. ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, van a la destrucción total del capital de los ciudadanos europeos, emitiendo a tope para hacer más gasto de defensa y para hacer, no sé, para las importaciones, exportaciones, de todo, yo qué sé. Emisión, y lo dicen en artículos, en artículos, se supone serios digamos, el papel, bueno, digital, pero papel salmón, lo que antes era el papel salmón, ahora será el digital salmón o algo. Increíble. Es algo absolutamente increíble. Bueno, pues tenemos que decir que esta gran ofensiva lo veo en todos los medios de comunicación. ¿Y por qué es importante esto? Importante los datos porque posiblemente es una de las grandes últimas ofensivas del sistema financista. Un sistema financista, señores, que en este momento, pues no sé, oculta hechos. Creo que el único economista realmente serio que está diciendo, se atreve a estar diciendo y viendo la realidad, es, desde luego, en este momento estoy viendo a Daniel Lacalle. El único, ¿eh? El único. El único, ni Rayo. Rayo está atado al dogmatismo ideológico, posiblemente pagado, no sería la primera vez. Rayo le pagaba Soros, al menos en el Confidencial, ahora no sé. Pero curiosamente, cuando conviene, ataca, pues que sea Bukele, que sea aquí, o al mismo Milei, cuando le conviene, o cuando dice que es muy estatalista, o de pronto no sigue, curiosamente, las indicaciones del FMI, cosas parecidas, ¿no? Lo cierto está que, por ejemplo, no se dice lo que ha soportado Estados Unidos con los aranceles, que Estados Unidos ha tenido un 700%, por ejemplo. El arroz en Japón le metía un 700% de aranceles, que los productos agrícolas en la India le metía un 100%, o sea, duplicaban los precios, que los productos lácteos de la Unión Europea, ¿sí? Le metían un 50%. Y entonces dice, no, escuche, que es que tampoco es así porque no es cierto la reciprocidad que dicen, no es verdad, obviamente, hace una ecuación con la balanza comercial y en esa balanza comercial pues trata, porque habrá productos que no se comparten o hay sectores en los que no están en cada país. Entonces hacen una media y con esa media reparte la media del balance negativo contra ellos, lo convierten en aranceles. Sí, y evidentemente, porque es una estrategia de tratar de nivelar, de expresar con acción claramente, expresar que, hermano, aquí ha habido algo, aquí hay un desfase completo. Ustedes nos tratan de consumidores, ¿sí? Y entonces hay un desequilibrio gigantesco y nosotros queremos que esté más equilibrado. ¿Mm? Por supuesto, ya llueven, lo hemos explicado muchas veces aquí, José Papi, tal, yo, no hemos explicado, ya podemos explicar, es decir, no es ningún proteccionista. No, es que sí lo ha dicho, que le gusta mucho McKinley, sí, hombre, sí, porque le conviene hacer esa referencia, pero en la época de McKinley no existían los impuestos, claro, ¿no? Entonces, evidentemente, pero y además tiene que ser creíble. Cuando tú das un pulso, tiene que ser creíble. Tiene que pensarse que tú es que te gusta y quieres estar ahí. No vas a decir, que es mentira, hombre, solo es para negociar. Obviamente, tienes que tener lo que se llama la postura. Tienes que tener la postura. Y evidentemente, Trump está posicionando, tiene que posicionarse con unos argumentos, y los argumentos son absolutamente probados. Es increíble lo que digo en España, por ejemplo, Antena 3, los que se supone que son más serios, el señor Vallés, o Vallés, o es Roberto o Vicente Vallés, creo que sí, etcétera, etcétera, una cosa increíble. Hay que decir, por ejemplo, aparte de esto de los aranceles,
¿Qué se está ocultando? Se están ocultando, y eso me parece muy bien la calle, están ocultando lo que es la caída de los bonos soberanos japoneses y europeos frente a los bonos americanos, que a lo mejor tienen oscilaciones a la baja, pero enseguida se recuperan, incluso suben. En las medidas de los últimos meses suben, mientras que los europeos y los japoneses bajan. Entonces, ¿qué confianza va a hacer en el euro? Mientras el cachivache este de Toulouse, bueno, el franchute de Toulouse diciendo que ¡wow! 2,5 en un día, el euro es la próxima moneda, sí, es lo que están pensando. En el Kremlin le están pensando, en Pekín, o Beijing, perdón, Beijing, en todas partes, en la India, en Nueva Delhi, en todas partes están pensando justamente eso. Hay que coger el euro ya, como reserva. En serio, pero en serio, es tratar de idiotas y de retardados mentales a la población, europea sobre todo. Pero por favor, nadie dice nada. Mientras que los bonos soberanos los mandan al carajo, porque nadie los quiere. ¿Pero qué es esto? Es decir, mientras tanto, Vietnam, por ejemplo, sí, el Vietnam aquel de la guerra, sí, pues Vietnam, queriendo como sea pactar contra el cero, arancelo es cero, por Dios, cero. Está tratando de la reciprocidad. Claro, se le olvida que hay otros elementos, como es eh, las normas laborales, sí, las normas laborales, cositas de estas, ¿no? Eh, la esclavitud laboral, en fin, la calidad, el iOS 9000, cosas de estas, ¿no? Que estarían bien. Bueno, China, señores, nos olvidamos que la fijación del tipo de cambio y el control de capitales, con eso tú crees que en realidad tiene alguna posibilidad, es seria contra Estados Unidos. ¿De verdad alguien se cree eso? Y tiene un grave problema, le puede dar un pulso a los Estados Unidos, siendo el único país del planeta Tierra, los Estados Unidos, que podría cerrarse, sí, con temas graves económicos y tal, pero podría cerrarse completamente y vivir a nivel civilizatorio actual, a nivel tecnológico y de todo. De todo. De todo. El principal competidor hasta de coches eléctricos no es precisamente chino, ¿eh? Están en Estados Unidos. Es un competidor contra Tesla, es precisamente de Estados Unidos. Búsquenlo. No voy a hacer propaganda de marcas. Tesla porque ya la conoce. Es el más eficiente en el mundo. Está ahí. Inventan ahí, crean ahí. Y siguen haciéndolo. Es decir, y siguiendo con esta lógica, la falta de credibilidad. La credibilidad, ¿ustedes creen en serio que va a estar en los bonos cuando están cayendo los bonos europeos, en los bonos soberanos de otros países que no sean Estados Unidos? Cuando Estados Unidos es obvio que Trump, para mantener este pulso, está dispuesto, sí, a una inflación porque le van a comprar la deuda, porque se la compran a él. Y si es necesario, está dispuesto de ir de la base monetaria de 35 trillones a 50 trillones, es necesario. ¿Y saben qué? Se la puede bancar, como dicen por Argentina o por el sur de América, se la pueden aceptar porque eso les subiría la inflación, pero no pasaría del 3%. Porque además tienen, como he explicado antes, la mayor inversión de la historia. Inversión Greenfield, inversión desde cero, la mayor acuerdos y anuncios de inversión de empresas, de estados y de empresas. Porque, por ejemplo, esta es otra, que tampoco se cuenta en ninguna noticia, en ninguna. Estados Unidos, Taiwán tiene, incluso al aliado Taiwán, un 32%. Pero claro, lo que no te dicen es que el MSC, el MSCS, la gran empresa de semiconductores taiwanés, que ha invertido y va a invertir con fábricas en 165.000 millones, 165.000 millones de dólares, no va a tener cero. Es decir, paralelamente a los estados están las grandes compañías que pueden hacer acuerdos unilaterales
Por ejemplo, Japón le han metido un 24%. Y está hablando Japón no da nada. Lo que no dice es que Mitsubishi y tal, y la, y otras empresas, las empresas japonesas de acero y otras, eh, ya que están, que han comprometido más de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Esas, ¿tú crees que van a tener aranceles? No. O sea, unilateralmente, cada compañía, al margen del Estado de la Unión procedida, puede hacer un acuerdo con el mismo Estados Unidos, poniendo parte de su industria, parte de Estados Unidos, y esa ya no tiene aranceles. Ese pequeño detalle se les olvida o algo, ¿sí? En definitiva, Trump está reordenando, demostrando primero que resulta que la economía americana de Estados Unidos era el centro del planeta. Vaya, el consumo de América resulta que era el centro del planeta. Pero no que era que China estaba a punto de coronarse los emperadores de la galaxia y parte de las otras galaxias del universo. Pero no era que los BRICS están arrasando. Ahora resulta que la gran fuerza consumista del planeta Tierra resulta que eran los 330 millones de norteamericanos. Arrea, que decía mi tía abuela y madrina. Arrea constipado. Pues sí. Entonces, claro, se pone a negociar. Digo. Y la pregunta es, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Por qué? Ya expliqué, ¿no? Ya expliqué que la socialdemocracia lo que hizo fue utilizar, como no podía reventar a los norteamericanos, no podía reventarlos con la moneda, que sí que lo hacen los otros países, especialmente en Europa, pues tenía que reventarlos, tenía que dar esa posibilidad a otros, ¿no? A otras sociedades, a otros, en un intercambio, en ese consenso, en ese reparto pirata, ¿no? De los grandes estatalismos, liderados, o mejor dicho, organizados desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en principio por Kissinger y sobre todo por el FMI, con el FMI y Bruselas a nivel mundial. Y esto no es una tontería. Es decir, que es exactamente por lo que toda la mass media, las 8 grandes corporaciones, digo las 8 porque el grupo Murdoch, bueno, el grupo Murdoch está así para allá, ¿no? Pero casi todas las grandes, y en la Fox, pues bueno, la Fox está medio, unos viendo, unos a favor de Trump, otros no tanto, pero todos los grupos mediáticos en todo el planeta, hasta las redes, hasta los supuestos disidentes que ahora están, no, es que todo esto es un lío de Trump, que también es es también de la oligarquía y tal, porque en realidad lo que están queriendo, unas imbecilidades de gente, no todas imbécil, lo que está haciendo es cambiar, ¿eh? Lo que está haciendo es que esa disidencia, ¿no? de ciertas redes, de ciertos señores, que ahora resulta que Trump es muy malvado. ¿Pero qué dices? No, porque claro, tienen que vender algo. Resulta que Trump está haciendo todo lo que dijo en la campaña y más. Está rompiendo completamente eso que es de los deep state, no solamente el americano. Está rompiendo completamente el juego financista creado no por Nixon, sino por el FMI y Kissinger. Eso es importante, vamos a tratarlo ahora mismo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Tratan de ocultar eso, tratan de defender que es Trump el que está organizando, el que está loco, está atacando el orden mundial, poniendo aranceles. ¿Pero qué se ha creído? Pues hombre, alguien que le están metiendo no sé cuántos aranceles a su pueblo. ¿Por qué? Porque claro, Trump sí que tiene claro que The Nation, The Republic, como decía aquel señor del gorro de mapache, ¿no? Davy Crockett, Davy Crockett, el de los tebeos, el de las series de televisión, películas, Davy Crockett, que murió en el Álamo, ¿sí? Pues Davy Crockett se enfrentó a Jackson, al presidente Jackson. Le dijo aquello de you are the government, but we are the republic. Nosotros somos la república, nosotros somos la nación, tío. Porque se opuso a la Indian Act. David Crockett, porque era injusta, dijo, un momento, los indios son tan americanos como nosotros. Si hemos sobrepuesto la república y la nación americana
y la hemos cogido y su territorio está dentro, ellos son ciudadanos. Por lo tanto, eso es propiedad privada suya. ¿Qué se cree usted para quitarle eso? Y Jackson, que era un populista, por eso creó el Partido Demócrata, porque era el gran populismo del continente americano, populista, dijo, no, pero no los consideramos, los consideramos salvajes y ya está, no, perdón, la Indian Act es una barbaridad. Y entonces, ¿qué pasa? Que prefiere la ética, el señor Jackson, perdón, David Crockett, y pierde, el curul pierde su puesto de diputado, de representante de la Cámara, ¿no? Y es cuando dice aquello de, bueno, mis electores que se vayan al infierno, que yo me voy a Texas, ¿no? Y ahí muere, ¿sí? Es decir, pero ahora me saltan los hispanistas, no, lo estoy haciendo como ejemplo de que tiene claro de que la Republic, la nación, es el pueblo, no es el Estado, no es el government, no es la estructura administrativa. Y es la estructura administrativa solo que se construyó este sistema financista, no Nixon. Entonces, como los que normalmente, salvo en España y en otros sitios, pero es como normalmente los que vencen son los que ponen la historia, menos en España, pues obviamente los que ponen la historia nos dicen que el sistema fiduciario, el cambio del patrón oro tal, es por culpa de Nixon, que era un tío muy malo. Bueno, Nixon precisamente lo hizo para la moneda que era la Reserva Mundial, que era el dólar. Y lo hizo para que no robaran. Porque claro, con el patrón oro, curiosamente, la élite estadounidense, cierta élite financiera bancaria de los Estados Unidos, no decía nada y resulta que no informaba de que, claro, los billetes de dólar fuera, sobre todo los enemigos del mundo comunista, del mundo socialista real, del mundo comunista soviético, más todos los países no alineados, más todos los europeos, cuando querían iban a cambiar, cogían el billete, ¿no? El billetito, un billetito así verde y tal, un billetito verde, tal, el billetito verde. Bueno, pues el billetito verde, ¿y qué le daban? Le daban oro, le daban esto. Esto le daban. Esto por esto. Y se lo daban. ¡Ahí va! Entonces, claro, estaban debilitando a Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y Nixon resulta se da cuenta y dice, no, hermano, a partir de ahora ya nadie va a tomarnos el pelo cambiando nuestros billetitos por oro puro. Va a ser, billetitos va a ser por el apoyo de Estados Unidos. Equivaldrá a más billetitos, nada más. Entonces, eso que lo hizo Nixon para la defensa de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y que va a suponer, junto a la visita con Mao Zedong, el gran desafío y la gran victoria de Nixon, porque esta es otra. Ya hemos dicho que los que hacen la historia, ¿sí? Normalmente son los que vencen, ¿sí? Entonces, resulta que Nixon es el señor que gana la Guerra Fría en realidad. La gana él. Pero claro, dejó en shock a Kissinger y compañía. Se acabó el negocio. Pero no. La idea era que hiciéramos las paces de igual a igual, que igual a igual, hombre. Jaque mate. Visita a Mao por la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam se cierra inmediatamente. La gana. Estados Unidos ganó la guerra. ¿Pero cómo? Sí. Conversaciones de París. Ho Chi Minh acepta la partición del norte y el sur. Se acabó la guerra. Luego ganaron la guerra. Ahí va, sí. Entonces, claro, eso no estaba en los planes de Kissinger y Rockefeller. Y menos la jugada de cargarse Bretton Woods, como lo está haciendo, digamos, el modelo que está haciendo en este momento Trump. Y como a Nixon no podían matarlo físicamente, porque ya Nixon se había previsto de esto, por eso precisamente utilizaron su obsesión para cargarse a Nixon. ¿De acuerdo? Utilizan su obsesión para cargarse a Nixon políticamente, no pueden con él físicamente, porque ya Nixon está obsesionado con que su adversario, aunque amigo Kennedy, se lo habían cargado. Entonces él tenía terror, más bien terror, quería dominar, como él bien dijo, la bestia del Estado. Entonces siempre tenía gente de inteligencia protegiéndolo. Y curiosamente, apenas unos meses después
del éxito de las conversaciones de París, o ya cuando se había hecho el encuentro con Mao Zedong, es cuando Kissinger, la gente de Kissinger, hace ese error estúpido, absurdo de Watergate, que derivará hacia su caída. Pero en realidad, ¿cuándo empieza el sistema financista? El sistema financista no empieza con Nixon, hermanos. El sistema financista empieza cuando Nixon ve la luz con Rockefeller y etcétera, sus amigos. Dicen, ya lo tenemos. Se comunican con sus pares bancarios, Rothschild en compañía, del mundo británico, de la Commonwealth, y con los pares del mundo Credit Lyonnais, etcétera, francés y francófono, etcétera, y suizo también, y entonces dicen, ya está, lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. Hacemos todo, abandono general del modelo del patrón oro, todos fiduciarios, todo fiduciario, y tenemos desde los bancos centrales, totalmente en coordinación con la banca privada, que en realidad de privada tiene no demasiado, y mucho de control político asociado, tenemos el capital y la propiedad privada de toda la sociedad occidental, que es exactamente lo que se hizo. ¿Y qué se hizo? El Congreso de Jamaica, el mundo, organizado por el FMI. El FMI es el que hizo el sistema fiduciario. Señores, financista, de deuda, de que este billete sea una caca de vaca, que valga lo que quieran los políticos. Esto se crea en el Congreso, se hace firme en el Congreso de Jamaica en 1976. No Nixon, nada parecido. De 1976, todavía Kissinger en el poder. El pobre ya Alford no se enteraba de la película. Se conformaba con tratar de hacer la paz interna, social, en Estados Unidos y tal, después del Watergate y de los líos, y ya está. Sí, pobre hombre. Y todo estaba bajo control de Kissinger y por supuesto, de David Rockefeller en el CFR, que lo convirtió, siendo privado, en una institución dentro de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Y al amigo Nelson Rockefeller, al Rockefeller number 2, de vicepresidente de los Estados Unidos. Sí, vale, en el 77 ya llega el inútil completo de Carter, pero bueno, Carter evidentemente el encantado de la vida, encantado que Kissinger y los supuestos conservadores le solucionen la socialdemocracia a troche y moche, y además a nivel mundial. Jamaica, Congreso de Jamaica, no Kissinger, perdón, no Nixon, ni el cambio de Nixon, ni el 71, ni el 72, ni el 73, mentira, mentira. Es la apropiación de toda la capacidad de Estados Unidos, la capacidad de la sociedad occidental, la principal propiedad de la sociedad occidental, que es el dinero, porque la mayoría de la población no accede fácilmente, salvo con préstamos y tal, a las propiedades, y tampoco tienen costumbre cultural de propiedad financiera. No, es el dinero donde tiene la riqueza la población, la riqueza a mano. Y ese dinero pasa a un control completo de las instituciones públicas, bajo control oligárquico, de los bancos centrales, de la banca privada, en connivencia. Siempre el control último, lo siento por los marxistas y los materialistas, no señor, no son las grandes corporaciones los que dominan, no, son los grandes beneficiarios. Es decir, un fascismo a nivel mundial, pero fascismo financiero y sovietismo político. Fascismo y soviet, es un sincretismo perfecto de fascismo por el corporativismo y de sovietismo o socialismo real, evidentemente, por el control completo no solamente de la macroeconomía, de la microeconomía y de las instituciones, que además sociales tratan de ser diseñadas hasta su comportamiento demográfico, poblacional y cultural, civilizatorio en definitiva.
Ese es el sistema que se está revolviendo en este momento. El creado, el terminado, el construido en el Congreso, que jamás se nombra, qué curioso, siempre Nixon, mentira, que es el Congreso de Jamaica, del FMI, organizado por FMI, con Kissinger y los Rockefeller, los Rothschild y toda la banca financiera y de mundial, francesa y suiza y evidentemente todos los representantes de los bancos centrales de todo el mundo. ¿Sí? Y eso es lo que se está enfrentando y desmontando Trump con todo el sistema arancelario, evidentemente, porque si va por país a país, estableciendo las normas que les convenga a ambos para poder comerciar en igualdad de condiciones, a cero o a X arancel, o en un progresivo igualación de aranceles o eliminación de aranceles. ¿Vamos a un mundo con aranceles? No, estúpido. Vamos a un mundo precisamente que desaparezcan los aranceles. Cuando hubo proliferación de armas atómicas, fuimos a la guerra atómica. No, precisamente se evitó la guerra atómica. La tercera, hubo pequeñas guerras calientes, pero la tercera guerra mundial fue fría, afortunadamente. Es decir, la proliferación de aranceles va a demostrar que necesariamente hay que ir reduciendo los aranceles a cero. Y eso lo va a demostrar el mercado. Y eso es gracias a la política de Trump. Sí, señor. Y por cierto, este sistema, este control cultural y financiero, como he dicho, se ha construido en el Congreso de Jamaica. ¿Sí? En este momento, el dólar va a convertirse, o mejor dicho, la descentralización monetaria puede hacer que el Bitcoin precisamente llega a convertirse en una moneda que sea valor en sí mismo, que es lo que es. Es decir, es lo lo más parecido que esto. ¿Esto qué es? Esto es una reproducción exactamente igual de una moneda de un real de A8. De un real de A8. ¿Sí? Español. El famoso escudo de plata español, real de A8. En fin, la moneda más importante que ha existido en el planeta hasta el dólar. De hecho, esto fue un dólar. Esta fue el dólar, el Spanish dollar. Sí, que fue la primera moneda de los Estados Unidos hasta que fueron capaces, claro, de crear en torno a 1800 su propia, creo que fue con Adams, no estoy seguro, su propia moneda. Crear su propia moneda, su propio dólar, que era la moneda española, el real de 8 español, que dominaba el mundo. Era un, Era una moneda y un valor en sí mismo. Claro, no tiene que ver con el billete, ¿de acuerdo? Pero el Bitcoin sí. Y por cierto, el Bitcoin, el 4 de abril, este viernes, fue un día histórico. Fue un día histórico porque fue la primera vez que el Bitcoin, por cierto, finanzas descentralizadas abrumadoramente apoyadas por la nueva administración, que rompen en el eje y en la línea de flotación a todo el sistema financista. Lo siento, chicos, es así. Ocurrió algo histórico, que es que el Bitcoin subió su valor incluso cuando el oro, que está disparado y seguirá disparándose, pero el oro baja. Ha caído las bolsas, evidentemente, por el zarandeo de todas las noticias, de toda la más mía que trata de zarandear y por los efectos inmediatos del establecimiento de aranceles, etcétera, y sobre todo zarandeo financista, pero bajando estrepitosamente el SP500, bajando incluso el oro, y el que subió fue el Bitcoin. Rompió la dependencia con cualquier otro valor. Luego, es un valor demostrado. El 4 de abril de 2025 se demuestra que Bitcoin es un valor reserva, ya no es una especulación, ya es un hecho probado, que se va a confirmar con todas las confirmaciones de las reservas soberanas, atendiendo y compitiendo con asumiendo y asimilando Bitcoin, etcétera, ¿no? Y como ya Fidelity, BlackRock están abordando en sus plataformas ya de forma estratégica general la absorción de Bitcoin y de cripto en general. Bueno,
Me he extendido demasiado, era muy importante, era importante. Aún me quedan cosas, no he dicho algunas cosas, porque por ejemplo, de lo que es me he centrado mucho y me he dejado un montón de datos financieros para demostrarlo, también históricos, por ejemplo, lo que es históricamente el control, esa hegemonía cultural, esa batalla de la información, que por ejemplo España la tenía y también la empleaba en términos de conflicto. Pues por ejemplo, yo tengo lo que es cuando yo he explicado, mi antepasado José de Pellicer, de Osau, sí, hizo la defensa de España contra las calumnias de Francia como principal defensor público en la opinión pública, en los medios de información de 1635, precisamente para tratar de informar que el enemigo realmente se quedaba al descubierto. ¿Cuándo se quedó al descubierto el enemigo real de España? Después de la batalla de Nördlingen de 1634, hermano, ostras, ¿qué pasó en 1634? Pues que la batalla de Nördlingen, los suecos que habían destruido y arrasado Europa, curiosamente esto nadie se acuerda, cientos de miles de muertos, miles de villas aniquiladas, con la población violada y desgarrada. Nadie le pide nada, ¿no? Nadie habla nada de esos temas contra sueco ni nada de esto. Es decir, ¿quién estaba detrás? Siempre Francia, desde el principio de la guerra, los 30 años. Ese último peón, primero, Francia utilizó en el periodo primero el Palatino a los alemanes protestantes, después a los daneses, en la etapa danesa, después Schleswig-Holstein, etc. Después utilizó a los suecos, mandó y pagó para que los suecos arrasaran Europa y los detienen los tercios españoles en la batalla de Nördlingen, y ya quedan solos, ya no tiene Richelieu más que destaparse y lanzarse a la guerra, y es cuando España tiene que ponerse con medios de comunicación, con sus principales cronistas. El cronista real era precisamente José de Pellicer, y hace la defensa de España contra las calumnias de Francia. Era un poco ya tarde, 1635. La guerra aguantará todavía, bueno, aguantará 13 años más, todavía habrán batalla, pero ya 5 años después comienza la crisis de 1640. No quiero extenderme más, solo subrayar que estamos ante una ofensiva de la realidad de los medios de comunicación terribles, que esa hegemonía cultural de la información la mantuvo Francia tanto en época de Napoleón como incluso después cuando se recuperó, cuando se venció a Napoleón con el Ancien Régime, incluso después de las revoluciones con el Segundo Imperio francés, mantuvo esa hegemonía cultural. La prueba es la palabra Latinoamérica, la prueba es el intento masivo de ataque y de absorción de México a la fuerza, no ese absurdo angloesferismo, absurdo necio que vamos a denunciar, y a los que quieren vivir de eso, Sí, y realmente esa hegemonía cultural francesa terminó en la Segunda Guerra Mundial, no, ni siquiera en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de esa Segunda Guerra Mundial, a partir de esa posguerra mundial, hay un momento en la que finalmente los financistas de Kissinger, ya en 74, 76, logran hacerse con ese control y logran introducir este sistema. Primero fue bastante abierto en Bretton Woods, del 44-45 hasta el 71-73, en que Nixon le da fin precisamente porque descubre que le están tomando el pelo, como Trump descubre que había detrás de ese sistema que estaba atacando y destruyendo a la población civil, a la esencia de la nación, que son las poblaciones civiles, las sociedades civiles. ¿Sí? Nixon lo descubrió, Trump lo ha descubierto, evidentemente. Vamos a ver si acaba como Nixon o si logra establecer ese modelo, cosa que no logró Nixon, porque le dieron la vuelta, aprovecharon que Nixon paró Bretton Woods y paró esa locura de convertir el oro en billetes cuando les daba la gana en intereses políticos e ideológicos y enemigos, y lo que hace es establecer ese sistema financista que no nace con Nixon, nace en el Congreso de Jamaica de 1976 por el FMI. Y es lo que está acabándose ahora, entre otras cosas, básicamente por la gran ofensiva arancelaria, presuntamente arancelaria, que destruye los equilibrios comerciales falsos
completamente falsos establecidos por el FMI, establecidos por Bruselas, por supuesto por Wall Street en connivencia con Washington hasta ahora. Bien, espero que al menos haya algunos datos. Se me ha ido el tiempo, pero era necesario. Era necesario y bueno, se ha hecho hasta de noche, ¿veis? Aquí en el Caribe. Un abrazo y ojalá se pueda poner esto de una. Pero vamos a ver. Mis queridas criaturas analíticas, hasta la próxima.